ojos del siglo XXI, Leonhard Euler se reconoce como un sabio sin límites en su labor científica. La matemática fue el área de conocimiento al que dedicó fundamentalmente su saber, pero sus investigaciones tuvieron una enorme repercusión en física, astronomía, óptica o ingeniería. Euler es un científico del siglo XVIII y sus aportaciones a campos como el análisis, la geometría, el álgebra o la teoría de números han propiciado unas matemáticas diferentes para los que le han sucedido hasta el presente. Euler sistematizó las matemáticas y es recordado como uno de los más grandes en el selectísimo podio de la ciencia matemática, junto a Arquímedes, Gauss y Newton. Euler es el científico que más artículos ha publicado en la historia, ya sea en humanidades o en ciencia, con una obra que alcanza las 60.000 páginas. La importancia de la obra es inmensa, ¿no? O sea, como digo, el análisis del siglo XIX, pues sin todos los descubrimientos del XVIII no habría sido posible, ¿no? Y Laplace decía una vez, leed a Euler, que ha sido el maestro de todos nosotros. Los libros de Euler se estudiaron de una forma casi universal por todos los matemáticos de la generación siguiente, que es la generación de Lagrange y la generación de Laplace. Señaló incluso las deficiencias de la matemática, las deficiencias del análisis. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que él consideraba que debía abordar la matemática de su época y que él intentó acceder a él, pero con éxito lógicamente mediano, porque digamos había mucho que hacer, era todo el problema de las convergencias de series. Después exploró muchísimos problemas de matemática aplicada y de mecánica. Entonces yo creo que Euler tuvo el mérito de haber sido, por una parte, el sistematizador del análisis, por otra parte, el gran pedagogo de la matemática de esa época, y después fue un centro neurálgico de información. La cantidad de correspondencia que tiene, la atención que prestaba a los problemas era extraordinaria. Euler nació en Basilea en el año 1707, pero su biografía pronto se dispersará por varios países europeos, en un tiempo en el que la ciencia no entiende de nacionalidades. La pequeña Universidad Suiza de Basilea le forma en teología, humanidades clásicas y lenguas orientales, siguiendo el ejemplo paterno. Sin embargo, el joven Euler, también como su padre, puede dedicar tiempo a su vocación matemática y cuenta con la tutela de uno de los mejores matemáticos del momento, Johann Bernoulli. Este contacto será fundamental para formarle como matemático e investigador. En principio, las academias tomaron el relevo de las universidades, que se entraron en un cierto periodo de decadencia, y se puede decir, sin temor a exagerar, que la nueva ciencia ilustrada fue una ciencia académica, académica en el sentido de las academias. La academia más importante, de la que tomaron modelo casi todas las academias restantes de Europa, fue la Academia de Ciencias de París, que se había fundado en el siglo XVII, y a lo largo del siglo XVIII se fueron fundando y refundando academias, tanto en los países centrales como Prusia o como Viena, en los países del este, como por ejemplo la emergente Rusia. Realmente la innovación científica, lo que hoy llamaríamos innovación científica, se produjo allí. No quiere decir con eso que los académicos no tuvieran conexión con las universidades, pero fundamentalmente eran en las academias donde se discutían los nuevos problemas científicos, donde se debatía la nueva organización de la ciencia, y fue el fermento de lo que posteriormente fue la ciencia del siglo XIX, es decir, la ciencia que está organizada tal y como la conocemos ahora. Su primer destino será la recién creada Academia de Ciencias de San Petersburgo, proyectada por el zar Pedro el Grande, a la que ya pertenecían sus amigos, los hermanos Daniel y Nicolás Bernoulli. Los primeros y los últimos años de los 14 que pasa en su primera estancia en Rusia se caracterizan por la inestabilidad política que amenaza a la ciencia. Euler se refugia primero en la Marina, a la espera de mejores tiempos. Una década después abandonará Rusia.
Él llegó a San Petersburgo llamado por los principales que se dejaron aconsejar por los Berrulle, como ya he dicho, en 1727, y allí pasó una primera temporada hasta el año 41 de una relativa prosperidad intelectual. Allí yo creo que encontró el origen de la mayor parte de las ideas que después desarrollaría a lo largo de su biografía. Allí planteó por primera vez su gran obra incompleta que se llama La Mecánica, y desde allí comenzó a pujar por los premios de las Academias de Ciencias de París, que eran premios que daban una gran visibilidad a los que ganaban. Euler ganó esos premios en 12 veces, en 12 ocasiones, a lo largo de su vida, lo que verdaderamente es algo excepcional. En estos 14 años, Euler publica una primera mecánica que convierte en analítico el tratamiento geométrico que había hecho Newton. Son más de 1000 páginas que tendrán una evolución definitiva en 1765, aunque en este lapso la física aplicada sigue ocupando el trabajo de Euler. Él trabajó en todas las disciplinas de la física que tenían que ver con la mecánica o que tenían que ver con la óptica, y dejó fuera la mayor parte de las disciplinas restantes. Podía ser mecánica aplicada, como en el caso de la teoría del buque, o podía ser óptica aplicada, como por ejemplo su tratado de dióptrica, pero no en absoluto temas que estaban siendo entonces estudiados por Franklin o por el abad Nollet, o incluso gente que posteriormente se haría famosa con sus tratados sobre el calor, como todos los ingleses y todos los escoceses de la escuela de Edimburgo, que trabajaban sobre calorimetría. En 1736, junto con su mecánica, Euler escribe un artículo sobre un problema que inaugura la teoría de grafos. Tiene que ver con la entonces ciudad prusiana de Königsberg y sus 7 puentes. ¿Cómo recorrerlos todos pasando solo una vez por cada uno de ellos y volver al punto de origen? La capacidad de abstracción de Euler representa puentes, islas y continente, con simples líneas y puntos. Su recorrido da lugar a un grafo y concluye que no es posible hacer el recorrido porque, como condición necesaria y suficiente para cumplir la propuesta a cada punto, deben llegar un número par de líneas. Y en el caso de Königsberg hay algún punto al que llegan 3, con lo que queda para la posteridad como circuito euleriano. Como hemos dicho antes, en el caso de los grafos, Euler, cuando resolvió el problema de los puentes de Königsberg, se dio cuenta de que para ese problema lo único que había hecho falta es estudiar propiedades de conexión, ¿no? Problemas en los cuales no era importante las medidas, ¿no? Y sin embargo eran problemas geométricos. Por eso él, cuando resuelve este problema, se queda interesado en este tipo de rama de la geometría que estudia problemas de esta índole, ¿no? Y así dice que este problema, el problema de los puentes de Königsberg, es un problema de la geometría de posición, que viene a ser un poco pues, lo que ahora se llama la topología, ¿no? Y en cierto modo, pues, el primero que empezó con intentar averiguar qué era este tipo de geometría fue Leibniz, pero no dio realmente con una idea, ¿no? de qué debería ser ese tipo de geometría, y Euler sí que da un paso más, ¿no? Dice, bueno, pues son estos problemas que se pueden resolver solamente con estas cuestiones de conexión, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es lo que estudia la topología? La topología en realidad es un tipo de geometría donde no importan las medidas, ¿no? Es, digamos que cuando uno hace geometría, lo que quiere estudiar son propiedades que son invariantes por movimientos, pero los movimientos conservan las distancias y son rígidos, son movimientos rígidos. Sin embargo, cuando uno considera movimientos que permiten deformaciones, siempre sin romper, pues entonces tiene una geometría más amplia, donde las propiedades pues, están más profundas dentro de las figuras. En 1741, Euler acepta el ofrecimiento de Federico II de Prusia para ser el gran algebrista de su Sociedad Científica de Berlín, que habría de ser el germen de la Academia. La estancia prusiana está marcada también por un incómodo clima político y por el peaje mal llevado de, además de ser científico, ser también cortesano.
Entonces, a pesar de que estaba en plenitud de su producción, era cuando ganaba premios en la Academia de Ciencias de París continuamente, era el referente de la autoridad matemática europea sin duda, y además pues no perdía el tiempo habitualmente en este tipo de rifirrafes cortesanos en las que estaban metidos pues gente tan valiosa como Cléreau o como el propio d'Alembert. Entonces, pues él quiso volver a la academia de la cual nunca había dejado de ser miembro. Al principio el rey Federico de Prusia le puso muchas pegas, quiso que se quedara porque era realmente un matemático extraordinario, y al final acabó cediendo y acabó trayendo a otro matemático importante a sugerencia de Euler, que era un individuo turinés de nombre Lagrange. En sus 25 años en Berlín, Euler no había dejado de publicar en los Commentari de San Petersburgo, ni de recibir su pensión. Pero en Prusia escribe 380 trabajos, en los que hay sitio para tratados de balística, reflexiones morales y auténticas joyas de la pedagogía. Aunque, sobre todo, para matemáticas y física. Su gran obra de esta etapa, y quizá de su carrera, sea el primer volumen de la Introducción al análisis infinitesimal de 1748, que se conserva como uno de los referentes del análisis matemático al que tanto aportó. Quizá el libro más famoso de análisis de la historia es el que publicó en 1748, que se llama Introductio in Analysis Infinitorum, o sea, Introducción al análisis de los infinitos, y donde basta con decir que se fundamentan bien ya las funciones trascendentes, o sea, las circulares, logarítmica, exponencial, y además de una manera pues extremadamente curiosa, porque ahí no aparece nunca una derivada ni un límite, cosa que ahora los libros de análisis están llenos, sino un descubrimiento de Newton que se llama el teorema binomial. Pues Euler lo manipula con maestría y utilizando unas cosas que no existen, que son números infinitamente grandes e infinitamente pequeños, pues él consigue eso, los desarrollos en serie que se llaman ahora de esas funciones, que fue la versión definitiva. El matemático suizo, además, aportó algunas de las notaciones matemáticas más utilizadas, como la función phi de x, la letra griega epsilon para expresar sumatorios, el número e como límite de una sucesión, institucionalizó la letra pi y compiló en una sola ecuación los símbolos matemáticos más trascendentes. La fórmula esta que alguien decía que relaciona los 5 números más importantes de la matemática y que realmente nadie sabe lo que significa, ¿no? Eso de que elevado a pi más 1 igual 0, pues le sale a Euler de una manera rapidísima de otras fórmulas que en realidad ya eran conocidas por De Moivre y Cotes, que son estas que expresan pues el seno y el coseno en términos de la exponencial compleja, ¿no? Pero ahí en ese caso la deducción es correcta, porque hay que decir que muchísimos de los razonamientos de Euler no eran rigurosos, bueno, más que no eran rigurosos, es que eran verdaderas atrocidades, ¿no? Y se cuenta que cuando alguien le dijo, pero Herr Leonhard, esto no se puede hacer, ¿no? Esto ya sabemos que no se puede hacer, el simplificar un número n con n más 18, porque es infinitamente grande, y se dice que entonces él le contestó de manera lacónica, no, mire, es que usted solo ve el aspecto trivial del asunto, ¿no? Si Euler es un referente en el análisis, no lo es menos en teoría de números. El matemático suizo revisa e innova en aspectos cruciales de la teoría de números, analizando los teoremas más importantes desde Euclides hasta Fermat. El primero de ellos se remonta, el resultado de Euler se conecta con un resultado de Euclides, o sea, que tenía ya una gran antigüedad ese resultado, y era muy apreciado en matemáticas, y después de 2000 años se le dio un impulso nuevo. Euclides había demostrado que si un número natural, es de la forma 2 elevado a k menos 1 por, dentro de un paréntesis, 2 elevado a k menos 1, entonces el número es perfecto. Un número es perfecto cuando es igual a la suma de todos sus divisores propios. Por ejemplo, el 6, que es igual a 3 más 2 más 1, que son sus divisores propios. Lógicamente, el número 2 elevado a k menos 1 ha de ser primo. Euler demostró
que esa condición que Euclides había demostrado que era suficiente era también necesaria. Es decir, todo número entero par ha de tener necesariamente esta forma. 2 elevado a k menos 1 por 2 elevado a k menos 1, donde el número 2 elevado a k menos 1 ha de ser un primo. El segundo resultado que quisiera comentar se remonta a Fermat. Fermat, de hecho, Euler, muchos de los trabajos en teoría de números que realizó son demostraciones de resultados que había conjeturado Fermat sin demostración, como era usual en Fermat. En este resultado que conjeturó Fermat, que voy a comentar, hoy en día, en su versión actual, se conoce como el pequeño teorema de Fermat. A pesar del nombre, es un gran teorema. Euler lo demostró como caso particular y un resultado más general, en el cual se introduce una función que hoy conocemos como la función phi de Euler, que nos da el número, para un número natural n, phi de n, nos da la cantidad, o el número, de números primos con n más pequeños que n. El resultado conocido hoy como teorema de Euler afirma que si a y n son dos números primos entre sí, a elevado a phi de n es congruente con 1 módulo n, es decir, a elevado a phi de n al dividirlo por n da de resto 1. Como caso particular, cuando n es primo, phi de n vale n menos 1, con lo cual tendríamos lo que hoy conocemos como pequeño teorema de Fermat. A elevado a n menos 1 es congruente con 1 módulo n. El pequeño teorema de Fermat tiene muchas aplicaciones en teoría de números en general y en particular en criptografía. Su tratado de 1760 sobre la curvatura de las superficies aporta las dos curvaturas principales en un punto regular de una superficie, que más tarde completaría Gauss con la introducción de la curvatura total en la primera mitad del XIX. La fructífera etapa berlinesa le había mantenido también ocupado en sus trabajos de geometría y una incipiente topología. La primera de ellas es la famosa fórmula de Euler para los poliedros. ¿Qué dice esta fórmula? Pues que si tenemos un poliedro, es decir, un cuerpo que está formado por caras, vértices, aristas, contamos primero el número de vértices, después contamos el número de caras y sumamos. Bueno, pues esa suma es igual al número de aristas más 2. Por ejemplo, en un tetraedro. Bueno, pues un tetraedro tiene 4 vértices, tiene 4 caras, 4 más 4 son 8, y por otro lado tiene 6 aristas, más 2, 8, es decir, 8 igual a 8. Y bueno, ¿para qué tipo de poliedros se verifica esta fórmula? Él dijo que para los poliedros convexos, que esos son poliedros que cuando uno los corta por una recta, pues obtiene solamente un segmento, un pedazo de recta. Hay otros poliedros donde esto no ocurre. Después, otra de las contribuciones más famosas es, por ejemplo, en la geometría plana, es lo que se llama la recta de Euler. En un triángulo, tomamos un triángulo que no sea equilátero, trazamos, por ejemplo, las 3 alturas. Bueno, pues estas se cortan en un punto que se llama el ortocentro. Ahora tomamos las medianas. Las medianas son segmentos de recta que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Pues estos tres segmentos también se cortan en otro punto que se llama el baricentro. Y ahora tomamos las mediatrices de cada lado del triángulo. También se corta en otro punto, que es el circuncentro. Se llama circuncentro porque es el centro de la circunferencia que pasa por los 3 vértices. Bueno, pues así hemos construido 3 centros o 3 puntos que son especiales en el triángulo. Pues esos 3 puntos, milagrosamente, están alineados. Y la recta que les contiene, pues es la recta de Euler. En este tiempo se preocupó también por la óptica y la astronomía, campos en los que su investigación tuvo mucha trascendencia, sobre todo en lo referido a la teoría de la Luna, con evidentes aplicaciones en campos tan importantes en la época como la navegación y su instrumentación. Aunque Euler no fue un astrónomo profesional, como matemático aplicó las matemáticas al estudio de multitud de problemas en astronomía, mecánica y óptica. En particular, escribió 64 trabajos sobre astronomía, sobre temas astronómicos, y 59 sobre óptica. Entre los primeros trató todo tipo de temas: movimiento del Sol y de la Luna, movimientos de planetas y de cometas, eclipses, paralajes, mareas, problemas de geofísica, etc. Y entre los segundos, pues podemos destacar incluso una teoría completa ondulatoria.
Solo voy a comentar dos trabajos, uno de óptica, que fue una teoría sobre los objetivos acromáticos, que dio lugar a una interesante correspondencia con los ingleses James Short y John Dollond, este último famoso fabricante de telescopios, y que finalmente adoptó la teoría de Euler y le permitió tener el monopolio de los objetivos acromáticos durante unas cuantas décadas. En relación con los trabajos de astronomía, quisiera destacar el trabajo de Euler sobre el movimiento de la Luna. Dedicó varios artículos y un libro de 790 páginas. Todo este conjunto de trabajos de Euler permitió a Tobias Mayer elaborar sus célebres tablas lunares, por las cuales su viuda recibió un premio de 3.000 libras del Consejo para el Estudio de la Longitud, para la determinación de la longitud inglés, que quiso también premiar, como cosa curiosa lo manifiesto, a Euler con 300 libras por sus contribuciones teóricas. Euler continúa sus trabajos sobre óptica y astronomía, pero su segunda estancia en San Petersburgo se traduce todavía en una mayor actividad científica en matemáticas, concretamente en el álgebra y el cálculo. Cuando se trasladó a Berlín, dejó siempre con añoranza aquella academia, y después, cuando regresó en el año 66, fue verdaderamente importante reencontrar su casa, sus amigos y, por supuesto, algunos de sus familiares que estaban allí todavía en San Petersburgo, donde se quedó hasta su muerte. Allí verdaderamente participó de una manera muy activa en la vida científica de San Petersburgo, y no solamente en la vida científica, sino que incluso pues llegó a formar un gymnasium que funcionó hasta principios del siglo XIX y que tenía los auspicios de su manera de entender la educación en matemáticas. Y yo creo que fue un factor importante para entender el vigor de la escuela rusa de matemáticas que se forma en el siglo XIX. Como la última parte de su vida, ya ciego, fue cuando más matemáticas y física produjo, pues se decía, iba apilando los trabajos encima de la mesa, venía el de la revista, de la academia, y se llevaba siempre los de encima, porque aquella torre crecía, entonces salían publicados en orden distinto del que los había escrito, pero que era inacabable aquella torre de artículos. Se dice que estuvo la revista de la academia publicando 25 años seguidos después de su muerte, publicando artículos suyos. Euler fallece en San Petersburgo en 1783. De su mente había salido una producción científica multidisciplinar de altísima calidad y sin parangón en cantidad. Euler, además, se preocupó de que su obra traspasara las puertas de las academias, volase entre lo básico y lo aplicado, y en un ejercicio de pedagogía vocacional, sus conocimientos científicos y sus reflexiones humanísticas fueran accesibles para una mayoría. Por tanto, recordar a Euler supone recordar a un sabio, que lo único que no aceptó fue medrar en los salones, pudiendo hacerlo en su gabinete de estudio.